Bienvenidos a esta sección de probabilidad y estadística en donde hablaremos de temas muy interesantes. Comenzamos. En este video analizaremos lo que son las medidas de tendencia central. Fíjense que estoy hablando de ciertas operaciones o ciertos procesos estadísticos que tienen como objetivo principal producir un único valor de aquellos valores o un conjunto de valores obtenidos en un análisis descriptivo. En la siguiente gráfica que te voy a presentar, voy a hablarte básicamente de las tres principales clasificaciones de las medidas de tendencia central. Entre ellas se encuentran las medidas de magnitud, de posición y de frecuencia. Las medidas relacionadas con la magnitud es la media, también conocida como media aritmética o promedio. Dentro de las medidas de posición existe la mediana, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Y dentro de las medidas de frecuencia se encuentra la moda. En este video voy a abordar solamente lo que es la media. Sin embargo, voy a hacer otros dos videos, los cuales aborden en el segundo la mediana y la moda, y en el tercero los cuartiles, deciles y percentiles. Pues bien, la media, o también conocida, como ya te había comentado, como media aritmética, no es más que el promedio que resulta de sumar todos los valores o los datos que tengas y ese resultado dividirlo entre el número de datos totales que sumaste. Ahora bien, en la media aritmética cada uno de los valores cuenta. Creo que esa es su principal ventaja sobre otras medidas. Pero también tiene desventajas y yo creo que la más importante de todas es que es muy sensible a los datos extremos, es decir, el primero y el último, ¿no? La fórmula que nos determina la media aritmética es esta, que te muestro en pantalla, y pues me gustaría decirte qué significa cada uno de los elementos que la compone. La media está dada por el cociente de la sumatoria de ciertos valores, es decir, aquí son todos los valores que te dan el problema, que van desde el primero hasta el último. Y esto está dividido entre el número total de elementos. Acá abajo te pongo la descripción de cada uno de los elementos que conforman mi fórmula, ¿verdad? A esto se le llama X barra, o también se le llama media aritmética. Esto se le llama sigma, que es la sumatoria desde el primer hasta el último valor, ¿verdad? Que es el iésimo. Después tenemos al valor de cada uno de los datos, es decir, en forma individual, sumándose entre sí, por supuesto, porque representa una sumatoria. Aquí dice sigma, sumatoria. Y el n, por último, son los números de datos totales de nuestras observaciones, ¿verdad? Ahí está, te lo dejo para que lo estudies. Muy bien, aquí tenemos el primer ejemplo que dice determinar la media aritmética de edades de Rosy, Carlos, Hugo, Laura y Fabián. Y todos ellos tienen 17 años. Lo primero que sugiero hacer es una tabla de valores. Siempre en cualquier problema, ya sea en matemáticas, en física, en química, siempre los problemas ordenados, los datos ordenados, perdón, son muy importantes porque solamente de ahí vamos rescatando los valores que vamos ocupando para depositarlos en nuestras fórmulas. Entonces, nosotros tenemos este recuadro donde voy a poner todos mis datos. Y dice que, por principio de cuentas, ¿cuántas personas tenemos? Tenemos a Rosy, Carlos, Hugo, Laura y Fabián. Son 5 personas. Por lo tanto, la cantidad de datos que tenemos en realidad van a ser 5. Y el otro dato que nos dan en el problema es que todos ellos tienen 17 años, así que nadie se escapa. Todos iguales. Ok. Yo siempre recomiendo que si en un problema tienes, en este caso pues tienes 5 datos y realmente no son muchos. Te voy a enseñar 2 formas de hacerlo muy simples. Una aplicando la fórmula y otra aplicando una simple multiplicación. Pero cuando nosotros llegamos a tener una cantidad importante de datos, siempre es importante
ir a nuestra, o darnos la vuelta a nuestro segundo parcial y ver nuestras tablas de distribución. ¿Por qué? Porque ahí primero hicimos lo que es una recolección de datos y después las ordenamos. Y te acuerdas que cuando las ordenábamos buscábamos en otra sección o en otra columna las incidencias de cada dato. Y después, con esas incidencias nos decían cuántas personas tenían esta edad, por ejemplo, o cuántas personas tenían esta cantidad de dinero, etcétera. Diferentes ejemplos, diferentes situaciones. Pero el punto aquí es de que si tienes muchos datos y tienes algunos valores repetidos, sí es importante siempre hacer un trabajito extra para que no se te pase ningún dato y puedas hacer una tabla de distribución o de valores. En este caso, pues no hay necesidad porque son muy poquitos, pero siempre lo dejo como un comentario para que de esa forma, si se te presenta la necesidad, pues lo hagas y no corras con riesgos. Ahora bien, esta es la fórmula que nosotros empleamos para desarrollar o para determinar la media aritmética, ¿no? Basemos los valores, tenemos entonces que nuestra media está dada por la sumatoria, aquí dice sumatoria de todos los elementos que tenemos puestos, pero todos tienen 17 años, aquí lo dice, edades, todos tienen 17 años, entonces son 5 personas que tienen 17 años, aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Y todo esto tiene que estar dividido entre la cantidad total de elementos que son Rosy, Carlos, Hugo, Laura y Fabián. Son 5 personas, son 5 elementos. Esta operación es la única que ocupamos para poder desarrollar nuestra abstracción de datos, nuestra sumatoria. Y tenemos el total de 85 años en total para 5 personas. Si lo dividimos, tenemos la cantidad de 17, que es la original, porque todos exactamente valen lo mismo en su edad, ¿no? En su dato de edad. Esto también lo podemos desarrollar con una multiplicación, como te había comentado, de la siguiente manera. Si tenemos entonces nuestra media aritmética y tenemos nuestros años, aquí, años, 17, y son 5 personas las que tienen 17 años, podemos representarlo así como te lo estoy señalando en pantalla. Todo esto dividido entre 5, que es la cantidad total de datos o de personas involucradas en nuestro problema, ¿no? Si te das cuenta, si nosotros no efectuamos una multiplicación, sino solamente la dejamos indicada, podemos determinar fácilmente que esto con esto podemos dividirlo, ¿eh? Jamás es eliminarlo, es dividirlo, porque generan un 1 y ese 1 multiplicado por el 17 te va a dar exactamente la misma cantidad, 17. Como podrás ver, estos dos valores son exactamente iguales, son dos procedimientos diferentes, elabora el que más se te facilite. Estoy segura que como lo elabores no vas a tener ningún problema porque son procedimientos muy sencillos. Veamos el ejemplo 2 y dice así. Calcula el promedio de las edades de tus familiares más cercanos, las cuales son 5, 24, 15, 47, 19, 7, 32, 69, 25, 13 y 38. Son bastante largos, ¿verdad? Es una familia muy numerosa. Primero tienes que ver que ninguno de los valores se repite entre sí, es decir, solamente hay un 5, un 24, un 15 y así es el 38. Vamos a poner nuestra caja de datos a ver qué es lo que vamos a observar para poder saber qué vamos a basar nuestra fórmula para obtener nuestro promedio. Y entonces contamos cuántos elementos tenemos en nuestros datos iniciales en el problema. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 datos. Entonces, nuestra n va a ser igual a 11. Y pues las edades van a ser las mostradas en el problema. No las voy a poner porque son muchas y es muy poquito el espacio. Quisiera poner como una observación que los datos para ser sumados, como yo voy a determinar el promedio, no importa a quién sume primero y a quién sume después. Así que no es necesario que estén ordenados los datos. Recuerda que el orden de los sumandos no altera la suma, así que si yo pongo primero el 5 y después el 24 y luego el 69, no importa, va a dar lo mismo porque en las características yo te mencioné que todos los datos son incluidos, ¿sí? Es una de las características y una de las ventajas.
Entonces vamos a obtener nuestra fórmula, vaciamos nuestros datos. Aquí están expresados todos, como ninguno se repite, hay que ponerlos todos. Aquí están expresados, se dividen entre la n, que es el 11, y obtenemos nuestro resultado del numerador con respecto al denominador. Tenemos un 294 entre 11, que nos da un total de 26.7. Ahora bien, esa es la solución de mi problema, pero quiero que observes algo. El 26.7, si tú te das cuenta, queda muy alejado del valor inicial, que es mi 5, y el valor final, que es mi 69. Son los extremos, ¿verdad? Es esta la razón por la cual se dice entonces que la media aritmética no es representativa del centro de distribución de datos. Esta es la principal desventaja de este tipo de medida de tendencia central. Vamos a ver un ejemplo 3. Calcula la media del ingreso de una empresa que vende lonas, considerando las siguientes cantidades como ganancias por día durante una semana. Las cantidades vienen expresadas en dinero, empezando por 1.780, pasando por 847, continuando con 346, 2.783, otra vez 1.780, nuevamente 847 y por último repitiéndose el 1.780. Si te puedes dar cuenta ya, pues varios elementos de los que te están mostrando en el problema se repiten entre sí. Por lo que en lugar de tratar este problema con una tabla de datos, ¿por qué no lo hacemos con una tabla de incidencias donde expresemos las cantidades y la frecuencia que se presentaron cada uno de esos elementos? Vamos a ver. Esta es mi tabla de incidencias. Aquí tengo mis ingresos y tengo los días en los cuales se repite cada una de estas cantidades, las que se lleguen a repetir. Si no, lo dejamos expresado de cualquier manera aquí. Empezamos con el valor más pequeño, que es 346. Vamos a hacerlo de forma ordenada, aunque realmente lo pudimos haber hecho por el 1780, pero me gusta empezar por el más pequeño hasta el más grande. Este 346 se encuentra solamente puesto una vez en los datos de entrada, así que aquí voy a poner el 346 y aquí voy a poner la cantidad de veces encontradas, que es realmente 1. Ahí está. Ahora vamos a continuar con el siguiente valor, que es el 847, y lo encontramos 2 veces en nuestros datos del problema. Ahí está puesto. Continuamos entonces con 1780, que está 1, 2 y 3 veces. Y finalmente 2783, encontrado solamente una vez. Vamos a poner aquí al ladito los valores de multiplicar cada uno de los ingresos con su respectivo dato de días obtenidos. En este caso, en el primer renglón vamos a multiplicar 346 por 1 y lo ponemos aquí. Ahora el 847 con el 2 y lo ponemos a continuación. Asimismo 1780 por 3 y el 2783 por 1. Si se dan cuenta, de tener 7 datos originalmente, tenemos 4. Pero eso no quiere decir que hayamos perdido alguno de los datos, sino que están de forma agrupada. Es así como se están presentando actualmente. Estos son los datos que se van a sumar entre sí en el numerador. Vamos a ponerlos. Y se tienen que dividir entre 7 porque seguirá siendo la cantidad de datos que nos dan del problema, solamente que se expresan, como ya lo dije, de manera agrupada, ¿no? Sumando entre sí estos valores nos van a dar entonces la cantidad de 10.163, dividido entre 7 me dan un total de 1.451.85 y ese es el valor final de mi problema. Ahora bien, ¿qué pasaría si te piden que determines la media aritmética de una tabla de distribución por agrupación? Este proceso en realidad es muy sencillo. Te explico, fíjate bien. Te propongo esa tabla de frecuencias o de tabla de distribución, como tú quieras llamarla.
donde te estoy dando ya lo que son las clases o intervalos, te estoy dando ya la marca de clase, la frecuencia absoluta y el producto de multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. En realidad, la fórmula que vamos a emplear es muy parecida a la que estamos utilizando en el ejemplo 1, 2 y 3, solamente que es un poquito diferente a la vista, pero en realidad es prácticamente lo mismo. Lo único que necesitamos es determinar dos elementos, dos valores que yo pueda sustituir en esa fórmula. Eso los obtengo muy fácilmente sumando todos estos números, obteniendo un resultado final de la frecuencia absoluta. Y luego todos esos números de los productos originados por la marca de clase y la frecuencia absoluta para obtener un resultado final. Estos dos elementos son los que yo voy a hacer en mi fórmula que te presento a continuación. Obtenemos entonces la sumatoria, que es de la frecuencia absoluta, igual a 50, y la sumatoria de los productos, que es igual a 1048. Ahora sí, tenemos nuestra fórmula que te la describo y dice así. La media aritmética es igual al cociente de la sumatoria de todos los elementos de los productos o las multiplicaciones realizadas entre la frecuencia absoluta y las marcas de clase, entre la sumatoria de todas las frecuencias absolutas, que ya tenemos aquí estos dos valores, ¿no? El 1048 realmente es el del numerador, y el 50 es realmente el denominador. Solamente hay que basar esos datos ahí y obtenemos el resultado final. Esta es mi solución a mi problema. Aquí te dejo dos actividades. Pienso que son muy sencillas, son muy fáciles y puedes poner en práctica lo que aprendiste en este video. Considero que si tú eres capaz de ponerte tus propios problemas, inventarte situaciones chuscas en las cuales tú puedas de alguna manera divertirte, este conocimiento te va a quedar no para ahorita ni para un examen, te va a quedar para toda la vida. Yo sé que tú puedes, confío en ti, échale ganas. Ya por último te agradezco enormemente que me pongas atención, que trates de hacer las cosas por tu propia iniciativa. Y te invito a que te suscribas, por favor, a mi canal, que compartas y que le des un clic en la campanita para que recibas nuevas notificaciones. Bendiciones para todos ustedes. Gracias.